Tal? El día de hoy tenemos unos temas muy importantes para platicar con ustedes sobre radiooncología y en esta ocasión tenemos a la doctora Tania Hernández que nos va a platicar sobre el empleo de la radioterapia estereotáctica en pacientes con metástasis cerebrales. Adelante, doctora Tania, por favor. Hola, es un gusto compartir con ustedes. Yo les voy a hablar de un ensayo clínico muy importante. El título del proyecto es Radioterapia estereotáctica comparada con radioterapia holocraneal en pacientes con 5 a 20 metástasis. Es un estudio multicéntrico, fase 3, randomizado. Todos sabemos que la radiocirugía es superior al tratamiento holocraneal en pacientes que tienen 1 a 4 metástasis. Y también conocemos con las investigaciones más recientes que la radioterapia con protección hipocampo ofrece un beneficio superior en cuanto a sintomatología y deterioro neurocognitivo de los pacientes cuando lo comparamos con radioterapia holocraneal convencional. Sin embargo, no había estudios que evaluaran a pacientes con más de 4 metástasis, ni había uno que comparara de cara a la radiocirugía o a la radioterapia estereotáctica con la radioterapia holocraneal con protección de hipocampos. Este estudio randomiza a pacientes con entre 5 y 20 metástasis a radiocirugía y las pone a comparar con la terapia de radioterapia con holocráneo con protección de hipocampos y demuestra que reduce la sintomatología sin comprometer la supervivencia. Además, ofrece una mejoría en la sintomatología y el estado funcional del paciente y a la habilidad de completar algunas actividades de la vida cotidiana de los pacientes cuando se usa esta técnica. Entonces, este estudio concluye que la radiocirugía ahora representa el estándar de tratamiento para la mayoría de los pacientes que tengan entre 5 y 20 metástasis. En esta tabla les demuestro en la línea del tiempo o los estudios que se han hecho del tratamiento de la terapia local de las metástasis cerebrales con o sin radioterapia holocraneal. Y aquí podemos ver que el beneficio local es muy importante porque la recurrencia es baja y cuando hablamos de supervivencia global, pues no hay diferencias significativas, pero cuando nos vamos a la sobrevida, y al estado neurocognitivo de los pacientes, parece que los resultados son deleterios. En esta lámina les represento un tratamiento de holocráneo con protección hipocampal. Este trabajo es del Dr. Brown en el 2020. Él evalúa dos grupos con memantina, uno tratado con radioterapia holocraneal tradicional y el otro con protección de hipocampos y se ve una diferencia entre los dos grupos cuando utilizamos la protección hipocampal. Dentro del diseño de estudio de estos pacientes, pues son pacientes que tienen entre 5 y 20 metástasis cerebrales y previamente son estratificados aquellos que tuvieron una resección del tumor primario y los que no. Y se randomizaron a pacientes con a un grupo de pacientes que recibió radiocirugía y radioterapia estereotáxica. Y en el otro grupo se puso a pacientes con radioterapia holocraneal con protección hipocampal. Aquí en este grupo puede haber un poquito de incertidumbre. La radiocirugía se refiere a la dosis única y la radioterapia estereotáctica es cuando damos radioterapia a un tumor resecado o a un tumor que fue parcialmente resecado. Los resultados primordialmente fueron pues la sintomatología. Dentro de la elegibilidad de los dos grupos encontramos que para ser elegibles los pacientes tenían que tener un tumor sólido, pero que fuera ajeno a un tumor de células pequeñas de pulmón, que tuvieran entre 20 y 5 metástasis cerebrales, una edad entre 18 y 80 años y un estado funcional bueno, es decir, igual o mayor a 70%. Se permitió, para que fuera inelegible el paciente, pues no se permitieron pacientes que previamente hubieran tenido radioterapia para metástasis cerebrales, pero sí aquellos que hubieran tenido cirugía o terapia sistémica. Igual se desestimó a los pacientes que tuvieran carcinopatosis leptomeningia o que tuvieran problemas con su estadio, es decir, con su función renal, es decir, un KDOQI 5. Y aquellos pacientes, muy importante, que tuvieran lesiones metastásicas de más de 5 centímetros
y resecables. Para el tratamiento, en el grupo de los pacientes con radiocirugía recibió técnica BIMAT con 1 a 3 isocentros. La dosis total fue de 16 a 20 grays con una buena cobertura de dosis, y en el grupo de tratamiento con radioterapia estereotáctica recibió 30 grays en 5 fracciones para aquellos sin residual tumoral, y si había residual tumoral se ofrecieron 25 en 5. Se permitió reducir la dosis cerca de los nervios ópticos o del tallo cerebral. En contraste con el grupo de radioterapia holocranial con protección hipocampal, se utilizó el protocolo C001 y fue igual en que la dosis era de 30 grays en 10 fracciones, y las métricas de protección hipocampal fue dosis máxima menor o igual a 16 grays para el órgano completo, igual o menor a 9 grays, pero exceptuando que en este estudio ellos contornearon las metástasis e hicieron una evaluación dosimétrica de las lesiones. Aparte, las lesiones que estaban cerca del hipocampo se permitió tratarlas y preservar una parte del hipocampo que no estuviera afectado, igualmente el hipocampo contralateral, y este grupo todos recibieron memantina. Para los resultados primarios se utilizó este cuestionario, que es un test que mide la severidad de los síntomas, y es un cuestionario que mide, los resultados son medidos por el paciente, o sea, el paciente hace el reporte y mide 22 preguntas. En estas 22 preguntas, 13 son de sintomatología de pacientes con cáncer, por supuesto, 9 son de sintomatología del sistema nervioso central, y también mide 6 ítems para la interferencia en la vida cotidiana de los síntomas, y fueron ponderadas 50-50. Eh, para una diferencia clínicamente estadísticamente significativa, se definió como el 50% de la diferencia del Karnofsky de entre 90 y 100 y menos del 80%. La puntuación que se dio para la severidad fue aquellos pacientes que acumularon más de 0.7 puntos, la interferencia 1.25 puntos, y este estudio se hizo con una potencia del 80%, se estimó un 15% de pérdidas de pacientes y se contabilizaron 196 pacientes. Bueno, nuestra N fue de 196. Para los resultados secundarios se dividió en 5, que es el estado funcional, la supervivencia, la recurrencia, la terapia de salvamiento y otros como las convulsiones. Los parámetros del estudio fue hecha por investigadores inicialmente, y este estudio fue auspiciado por Varian. Este es un diagrama en donde vemos cómo fueron aleatorizados los pacientes, un total de 399, y nos quedamos con una muestra de 199. Cabe destacar que estos investigadores tuvieron un delicado muestreo de sus grupos, ya que todas sus tablas tienen muy bien equilibrados sus grupos en cuanto a sexo, estado funcional, tumor primario, estado neurológico, convulsiones y metástasis extracraneales, entre otras. También ellos tienen un buen equilibrio entre el número de metástasis. Cuando hablamos de los resultados en este estudio y hablamos de supervivencia general, pues no hay un resultado, no hay una diferencia significativa cuando comparamos a los dos grupos. Observamos aquí que la radioterapia holocranial y la radiocirugía no tienen diferencia, como ya se había visto en la literatura. Cuando hablamos de la severidad de los síntomas y de la interferencia de los síntomas en la vida cotidiana, hay una diferencia significativa a favor del grupo de radiocirugía, y cuando se hace un promedio de los dos, la evidencia apunta a que es mejor la sintomatología con los pacientes que son tratados con radiocirugía o radioterapia estereotáctica. Esta es una tabla arbórea en donde vemos perfectamente que las puntuaciones métricas se cargan a la izquierda, y esto apunta a que la interferencia y la severidad de los síntomas es menor en los pacientes que han recibido radiocirugía. En esta tabla vemos la evaluación de la severidad de los síntomas y la interferencia, y vemos cómo desde la tercera semana los pacientes que son tratados con radiocirugía comienzan a mostrar una diferencia en comparación con los pacientes con radioterapia holocraneal con protección hipocampo. Y no solo eso, sino que sus puntuaciones mejoran. Cuando hablamos del estado funcional, pues no es de extrañar que los pacientes que fueron tratados con radiocirugía tienen un mejor desempeño, y este resultado se ve reflejado hasta el 12º mes.
En cuanto a la independencia funcional, vemos que los dos grupos tienen una diferencia desde el cuarto mes y que se sostiene hasta el mes doceavo, si el paciente es más independiente. En cuanto a las pruebas neurocognitivas, aquí tenemos tres y es la la memoria de recuerdo total, recuerdo diferido y de reconocimiento. Podemos observar aquí que la memoria de recuerdo total y de recuerdo diferido son iguales al cuarto mes, y no hay diferencia significativa, por supuesto, y a partir de este mes y hasta el doceavo mes empieza a haber una mejoría de los síntomas y una mejoría en cuanto a la interferencia en cuanto a la memoria. En cuanto al reconocimiento, los pacientes también a partir del cuarto mes presentan una mejoría de los síntomas cuando se comparan con los pacientes con tratamiento holocraneal. Pero, sin embargo, cuando hablamos de retención de la memoria, no hay diferencias significativas. Esto apunta a que preserva mejor la memoria verbal a largo plazo, la radiocirugía, por supuesto. En esta evaluación neurocognitiva vemos la velocidad de procesamiento visomotor, en donde vemos que hay diferencias significativas desde el cuarto mes y se sostiene hasta el doceavo a favor del grupo de radiocirugía. Y en este grupo, cuando se evalúa la atención dividida, es lo mismo. En el cuarto mes no hay diferencia significativa, pero empieza a haber una mejoría de los síntomas y se sostiene hasta el doceavo mes. Cuando hablamos de la afluencia verbal, hay una diferencia significativa en el doceavo mes y a partir del cuarto mes, cuando se compara con radioterapia holocraneal. Y en la neurocognición general no hay diferencias significativas. Esto apunta a que preserva mejor la eficacia ejecutiva y el lenguaje a largo plazo. Bueno, los pacientes tratados con radioterapia estereotáctica y con radiocirugía podemos concluir que tienen menos carga sintomática y mejor interferencia en su vida cotidiana cuando se compara de cara con la radioterapia holocraneal. Y la radiocirugía probablemente mejore incluso el estatus funcional del paciente, la habilidad para completar tareas y el estado neurocognitivo si se compara con holocráneo, con protección hipocampal. Entonces, la radiocirugía y la radioterapia estereotáctica ahora representa el estándar de cuidado de radioterapia en la mayoría de los pacientes que presenten menos de 20 metástasis. Este estudio, para mi evaluación, para mí, bueno, fue muy importante. Tiene un, un diseño metodológico muy fuerte. Clínicamente considero que es muy relevante y tiene resultados que apoyan a un cambio en la clínica. Sin embargo, es importante considerar que no debemos generalizar los resultados porque hay que reconocer que ellos solamente seleccionaron a pacientes con buen estado funcional y pacientes que no estaban en un estado frágil. Entonces, generalizar los resultados debe ser tomado con cuidado. Faltan más estudios que puedan valorar a los pacientes que tienen más metástasis cerebrales y claro, tiene algunas limitaciones como el hecho de que fue auspiciado por una casa comercial. Y pues eso fue todo mi parte. Agradezco mucho la invitación y gracias a ASCO 2025 por este espacio y a todos a quienes con su trabajo y compromiso hacen posible que sigamos avanzando en beneficio de nuestros pacientes. Muchísimas gracias, doctora Tania. Y en este momento vamos a dar paso con la doctora Cris Figón, que es radiooncóloga de la UMAE 25 y nos va a hablar sobre unos cuestionarios sobre el manejo de peso en pacientes que reciben quimioterapia de inducción y quimioradioterapia en pacientes con cáncer nasofaringio. Adelante, doctora Cris, por favor. Hola, muchísimas gracias al comité organizador y a la doctora Cristian Flores por la invitación y por la presentación. Voy a compartir mi pantalla. Y bueno, como bien lo mencionaba la doctora, el día de hoy vamos a estar revisando este abstract.
que trata acerca de una herramienta que busca manejar el peso basado en resultados reportados por los pacientes de manera electrónica versus el cuidado habitual durante la quimioterapia de inducción, seguido de quimio-radioterapia concomitante en cáncer de nasofaringe. Este es un estudio fase 2, aleatorizado controlado. Fue presentado por el Dr. Hai Kian Mai del Sun Yat-sen University Cancer Center. Bueno, tenemos que de los puntos claves, este tipo de herramientas logra mitigar la pérdida de peso y la desnutrición en estos pacientes, así como mejorar el cumplimiento del tratamiento, reduciendo también las hospitalizaciones no planeadas y las visitas a la sala de urgencias. También promueve la recuperación más rápida de la mucositis oral grado 3 y 4, con esto mejorando la calidad de vida en estos pacientes. Como antecedentes, recordemos que el cáncer de nasofaringe es una neoplasia maligna endémica en el sur de China y en el sudeste de Asia, correspondiendo al 47% de los nuevos casos en China, y aproximadamente el 70% de estos pacientes son diagnosticados en una etapa locorregionalmente avanzada, siendo el tratamiento en estos casos la quimioterapia de inducción seguida de quimio-radioterapia concomitante. La mayoría de estos pacientes experimentan una pérdida de peso durante el tratamiento, lo que debilita su sistema inmunológico, disminuye la tolerancia al tratamiento, y esto está vinculado a tasas de supervivencia más bajas. También, aunado a esto, tenemos que el tratamiento de radioterapia como tal es prolongado, abarca de 6 a 7 semanas, y nuestras guías actuales enfatizan las estrategias reactivas. Todo esto en conjunto dificulta la identificación de la pérdida de peso de manera pronta en estos pacientes, y como todos sabemos, pues sigue siendo un reto el tratar a estos pacientes. Esta herramienta promete ser una herramienta innovadora para el cuidado de estos pacientes y provee una solución flexible y ampliamente aceptada tanto en los pacientes como en los médicos. El objetivo de este estudio es evaluar la viabilidad y la eficacia del control del peso basado electrónicamente para mitigar la pérdida de peso relacionada a los tratamientos en pacientes con cáncer de nasofaringe que son llevados a quimioterapia de inducción seguido de quimio-radioterapia concomitante. En el diseño del estudio tenemos que los criterios de inclusión en estos pacientes fue edad de 18 a 70 años, con un tipo histológico confirmado de tipo 2 y 3 en las etapas 3 y 4A, con un estado funcional de 0 a 1, una función adecuada de renal, hematológica y hepática, así como la capacidad y la disposición de completar los cuestionarios electrónicos usando un teléfono inteligente, y que hayan sido sometidos al tratamiento de quimioterapia de inducción más quimio-radio concomitante. Se aleatorizaron 1 a 1. Tenemos que en el grupo de intervención se utilizó este sistema para el manejo del peso y se programaron alertas predefinidas en caso de que el paciente registrara una pérdida de peso mayor al 5% o una puntuación de 3 o mayor en el Nutritional Risk Score, o una puntuación de 9 o mayor en la escala global subjetiva obtenida por el paciente. Una vez que se reportaba esto, se enviaba una alerta al equipo multidisciplinario para que éste a su vez se comunicara con el paciente y pudiera tener alguna intervención de manera pronta. Los puntos en el tiempo en el que se fueron evaluando estos pacientes fue previo a la quimioterapia de inducción, posterior al primer ciclo de quimioterapia de inducción, en la semana 1, 4 y 7 del tratamiento concomitante, y un mes después de haber completado este tratamiento. En cuanto a las consideraciones estadísticas, tenemos que la pérdida de peso mayor al 10% en un 26.78% se consideró como una hipótesis nula, aceptando una tasa de error de tipo 1 unilateral del 5%, teniendo un poder estadístico del 80%,
y una tasa de abandono del 5%. Al menos en ambos grupos tenían que estar involucrados 112 pacientes. En cuanto al objetivo primario de este estudio, fue la pérdida de peso del más del 10% desde el valor inicial hasta un mes después de haber completado el tratamiento concomitante. En cuanto a los objetivos secundarios, tenemos la pérdida de peso del más del 10% y del 20% en la semana 7 del tratamiento concomitante, las puntuaciones del Nutritional Risk Score y de la escala global subjetiva, así como las toxicidades agudas y tardías y la calidad de vida. Bueno, vemos que en cuanto a los métodos, el paciente tenía que contar con un teléfono inteligente para poder tener el sistema de manejo del peso, donde iba registrando su peso de manera progresiva y tenía que contestar los cuestionarios correspondientes. En caso de que se activara alguna de las alertas por alguno de los valores antes mencionados, se enviaba una alerta al equipo multidisciplinario para que éste se pudiera comunicar con el paciente. Bueno, tenemos em, perdón, que finalmente quedaron 224 pacientes. De aquí se aleatorizaron 112 para cada grupo, quedando de manera inicial en el grupo de intervención 110 pacientes y al final de la evaluación 107 y en el grupo control 111 al inicio y al final de la evaluación 110. En cuanto a las características de los pacientes, tenemos que entre ambos grupos fueron muy bien balanceados, teniendo la mayoría de estos pacientes un estado funcional 0 y un peso basal de 63 a 65. En cuanto a las características de tumorales y ganglionares y la etapa clínica, también fue muy bien balanceado entre ambos grupos, siendo más frecuente el T3 en ambos grupos, el N2 y la etapa clínica 3, así como también el menos de 1500 copias del ADN del virus del Epstein-Barr. En cuanto a los resultados, tenemos que el objetivo primario de la pérdida de peso de más del 10% al mes de haber completado el tratamiento concomitante fue menor en el grupo de intervención, tanto por intención a tratar como por protocolo, con una diferencia absoluta del 19.6% y de casi del 20% respectivamente. Recordando los objetivos secundarios, tenemos que la pérdida de peso del más del 10% y del 20% a la semana 7 del tratamiento concomitante también fue menor en el grupo de intervención, siendo estadísticamente significativo solamente la pérdida del peso del más del 10%. Evaluando también en qué momento se presentó el mayor cambio o mayor pérdida de peso en estos pacientes, tenemos que fue a partir de la semana 4, aproximadamente a la mitad del tratamiento concomitante, siendo muy semejante entre ambos grupos, teniendo una ya diferencia hacia el final del tratamiento, la semana 7, siendo mayor en el grupo control y posterior a haber terminado el tratamiento, la tendencia era mayor pérdida de peso en el grupo control que en el grupo de intervención. En cuanto a las alertas emitidas, la mayoría podemos observar que también se dispararon hacia la semana 4 del tratamiento concomitante, que aproximadamente es la mitad del tratamiento, siendo mayor o tendientes a aumentar hacia el final del tratamiento y todavía persistiendo un mes después de haberlo completado. En cuanto a el cumplimiento del tratamiento, vemos que fue muy semejante entre ambos grupos en cuanto a los ciclos de quimioterapia. La mayoría de los pacientes completaron 2 ciclos de quimioterapia de inducción. También la mayoría de los pacientes iniciaron la quimioradio concomitante y completaron la radioterapia, pero donde hubo una diferencia estadísticamente significativa fue en completar 2 ciclos o más de la quimioterapia concomitante, siendo mayor en el grupo de intervención con una P estadísticamente significativa.
En cuanto a las toxicidades, bueno, en realidad no hubo diferencia entre ambos grupos, fue muy semejante, tanto de cualquier grado como de grado 3, y específicamente la mucositis oral también no hubo una diferencia, pero donde sí podemos observar que hubo algún cambio fue en la recuperación de estos pacientes. Vemos que este tipo de toxicidad aumenta hacia la mitad del tratamiento, la sesión 21-25, que es aproximadamente la semana 5, y aún así siendo menor en el grupo de intervención y tendiente a disminuir, es decir, se recuperaban más hacia el final del tratamiento a comparación del grupo control. En cuanto a las hospitalizaciones no planeadas y las visitas a las salas de urgencias, también fueron menores en el grupo de intervención, y las razones por las cuales los pacientes acudían a alguna atención, ya sea de manera urgente o hospitalaria, fue a causa de vómitos severos, en leucopenia o neutropenia grado 4, hiponatremia severa, em, intolerancia a la vía oral por mucositis severa o insuficiencia renal, todo aunado a precisamente a la toxicidad que estuvimos evaluando. En cuanto al seguimiento, vemos que no hay diferencia en cuanto a la supervivencia libre de progresión entre ambos grupos. La mediana de seguimiento fueron 16 meses y se reportaron 2 casos de necrosis nasofaringea en el grupo control. En cuanto a la calidad de vida, vemos que esta sí va en decremento a partir de el primer ciclo de quimioterapia e inducción, siendo muy semejante entre ambos grupos, donde empieza a ser peor la calidad de vida. Es hacia la semana 4 del tratamiento concomitante, siendo mayor en el grupo control, y esta todavía tiende a disminuir un poco más hacia el final del tratamiento, y tiende un poquito a recuperarse hacia el mes posterior a haber completado la quimiorradio concomitante, siendo menor en el grupo de intervención. ¿Qué conclusiones podemos tener? Que, bueno, esta herramienta nos ayuda a mitigar la pérdida de peso, también mejora el cumplimiento del tratamiento, reduce las hospitalizaciones no planeadas y las visitas a urgencias, también promueve que se recupere más rápido el paciente en cuanto a la mucositis oral grado 3 y 4, con esto mejorando su calidad de vida. Y bueno, los autores agradecen a los pacientes y a sus familiares y a todo el equipo multidisciplinario que hizo posible este estudio. Muchísimas gracias, doctora Cris. Y en unos minutos daremos paso a los siguientes temas. Muchas gracias. Y a continuación tenemos a la doctora Mariana Díaz Enciso. La doctora es médico adscrito del Instituto Nacional de Cancerología y nos va a platicar sobre un ensayo clínico fase 3 muy importante sobre el manejo de la náusea y el vómito con olanzapina en pacientes que reciben radioterapia. Adelante, doctora Mariana, por favor. Buenos días, buenas tardes. Muchas gracias, doctora, por la presentación y muchas gracias por la invitación. Ok, vamos a iniciar con este estudio. Denme unos minutitos pequeños. Ahí está. Ok. Entonces, bueno, el estudio que vamos a presentar fue un ensayo fase 3 justamente, controlado con placebo. Ellos buscaron valorar el rol de la olanzapina en la prevención justamente de tanto las náuseas como el vómito inducidos por radioterapia. Fue un estudio que se realizó en un solo centro en India, y la autora principal es Minu Villayan, que es una especialista en farmacéutica de justamente ese hospital. Como puntos principales, pues sí sabemos que el estándar de tratamiento justamente para el manejo de las náuseas y el vómito en pacientes que reciben radioterapia a abdomen y a pelvis es el ondansetron, y
lo que se ha buscado justamente es valorar tanto la seguridad como la eficacia y efectividad de agregar al estándar el manejo con olanzapina a dosis de 5 miligramos para, prevenir justamente las náuseas y vómitos radioinducidos. Además de eso, pues sabemos que la olanzapina tiene otros mecanismos de acción en donde se llega a aliviar otra sintomatología como el insomnio, la pérdida del apetito, la ansiedad y la depresión, y por lo tanto mejora la calidad de vida en pacientes que reciben quimio-radioterapia concomitante con capecitabina vía oral. Entonces, ellos consideran que la adición de 5 miligramos de olanzapina al estándar de tratamiento con ondansetron es seguro y efectivo para prevenir las náuseas y el vómito en pacientes que recibieron radioterapia pélvica y abdominal, e incluso en aquellos que recibieron también concomitancia con capecitabina vía oral. Entonces, a manera de antecedentes, pues sabemos que el tratamiento con radioterapia va a ser un tratamiento que puede ser con intención radical o adyuvante, y desde el 40 hasta el 80% de los pacientes que reciban radioterapia van a presentar náuseas o vómito. 2/3 de los pacientes, un 66%, va a ser en aquellos pacientes que reciban radiación tanto a abdomen como a la región pélvica. Y además de eso, de la náusea, del vómito, los pacientes también van a presentar pérdida del apetito, pérdida de la capacidad para el descanso, ansiedad y depresión, lo cual de forma directa va a afectar también la calidad de vida de los pacientes. Sabemos que la olanzapina tiene un mecanismo de acción en donde se une a múltiples receptores, entre ellos muscarínicos, colinérgicos, dopaminérgicos. Entonces se considera que la adición al bloqueo que realiza el ondansetron, y aparte el hecho de que la olanzapina tiene una vida media más prolongada, lo cual la hace efectiva en el caso de la náusea retardada. Entonces, el objetivo de este estudio fue valorar justamente el rol de agregar la olanzapina al estándar para disminuir tanto las náuseas como los vómitos, mejorar o disminuir también otros síntomas asociados como la depresión y ansiedad, y mejorar la pérdida del apetito y la pérdida o más bien el insomnio, para así mejorar la calidad de vida de diversos parámetros evaluados. ¿Cuál fue el diseño de este estudio? Fue un ensayo clínico aleatorizado, doble ciego, controlado, con placebo, que se llevó a cabo durante un periodo de 3 años, de febrero del 2022 a agosto del 2024, en un solo centro, en el Departamento de Radiooncología del Instituto de Ciencias Médicas de Amrita en Kochi, que está en India. Y este es un estudio, este es un hospital que es de tercer nivel y es un hospital escuela. La población estudiada fueron pacientes que recibieron radioterapia en este departamento, y dentro de los criterios de inclusión fueron pacientes de más de 18 años que no hubieran recibido radioterapia previamente y que fueran a recibir radioterapia tanto a región pélvica o abdominal, ahorita vamos a ver justamente qué primarios fueron, y que dieran obviamente el consentimiento informado. ¿Qué pacientes se excluyeron? Se buscó más que nada el manejo tanto adyuvante como radical. Entonces, pacientes que recibieran menos 15 sesiones o menos de radioterapia se excluían del estudio. Pacientes que tuvieran antecedente de crisis convulsivas o metástasis cerebrales conocidas, pacientes que recibieran algún tipo de droga antipsicótica en un periodo previo 30 días al inicio de la radioterapia, pacientes que tuvieran también psicosis relacionada a la demencia o en concomitancia con quimioterapias que tengan un potencial mayor como alto a moderado en metogénico, pacientes con diabetes mellitus descontrolada considerada con hemoglobina glucosilada más de 8, uso y abuso de sustancias, pacientes alérgicos a cualquiera de los medicamentos o ya en manejo con algún medicamento como esteroides, o que presentaran vómito 24 horas previas al inicio del tratamiento. Entonces, posterior a la inclusión y exclusión, se aleatorizaron en 2 grupos de tratamiento: el estándar, que fue ondansetron, 4 miligramos 2 veces al día con placebo, versus el grupo experimental, ondansetron, que pues es el estándar, con la adición de 5 miligramos de olanzapina al día. Los parámetros evaluaron fueron la eficacia con base en la escala de CTCAE y un diario de náusea y vómito referido por los pacientes, la seguridad con base también en la escala de CTCAE y exámenes sanguíneos,
ansiedad y depresión, que fueron evaluados con escalas de Hamilton, y la calidad de vida con una escala de un cuestionario de la RTC de calidad de vida. ¿Cuáles fueron los resultados de este estudio? Bueno, para empezar, fueron 683 pacientes considerados elegibles, de los cuales 377 fueron excluidos con base en los criterios que previamente mencioné, y con base en esto quedaron 306 pacientes que fueron aleatorizados, 155 al grupo estándar y 151 al grupo experimental, y diversos pacientes pues fueron evaluados en los diferentes parámetros. Para la calidad de vida, todos los pacientes, 141 pacientes, perdón, del grupo estándar llevaron este cuestionario tanto antes, durante y al término del tratamiento, y del grupo experimental fueron 146, o sea, todos esos pacientes, tanto antes, durante y después del tratamiento, contestaron el cuestionario. En cuanto a las características basales del estudio, de ambos grupos estaban bien pareados. Se evaluaron en cuanto a comorbilidades, en cuanto a antecedentes de tabaquismo y etilismo, y la edad media fue de 62-63 años de toda la población. Los pacientes también se evaluaron si habían recibido la quimioterapia concomitante, más de la mitad en ambos grupos la recibieron. Y en cuanto a los primarios, si bien la mayoría, casi la mitad en el grupo experimental y el 50% fueron cáncer de recto, otros primarios pélvicos también fueron próstata y endometrio, y en cuanto a gastrointestinales, principalmente fueron estómago y páncreas. Casi el 90% de los pacientes recibieron radioterapia guiada por imagen y solo el 10% con técnica 3D conformal. Y como podemos ver, pues con base en los primarios, más del 90% de los pacientes en ambos grupos recibieron radioterapia al área pélvica. Y también con respecto a la dosis media, fue de 50 Gray, 51, 52 Gray en ambos grupos, considerando que fue tratamiento ya sea adyuvante o definitivo. En cuanto ya a la evaluación de la sintomatología en náuseas, podemos ver que hubo una diferencia estadísticamente significativa con base en la P a favor del grupo del brazo experimental, con una presencia de 14% de náusea en los pacientes versus un 83.6% en el brazo estándar. Ya estratificando por el grado, náusea grado 2 o más, también hubo diferencias estadísticamente significativas, presentando solo 7.4% en el brazo experimental versus el 67.3% en el brazo estándar. Y aquí en la tabla podemos ver justamente cómo a partir de la tercera semana y hasta la sexta semana de evaluación, el porcentaje de minoría de la sintomatología en el brazo experimental fue ya más estable. Sin embargo, en el grupo estándar sí llegó a aumentar un poquito más conforme pasaba el tiempo. Ya sabemos que la incidencia de náuseas por estudios históricos y por otra bibliografía llega a ser hasta el 83%, y tan solo con un 15% del control completo de esta sintomatología. En cuanto a vómitos, también hubo una diferencia estadísticamente significativa, 25% presentando en el grupo estándar versus solo el 4% en el grupo experimental, y en cuanto a vómito grado 2 o más, también 7.8% versus 1.4% en el brazo experimental. Y también acá podemos ver que a la quinta semana solo era el 4%, se mantenía estable. Sin embargo, en el brazo estándar sí seguía continuando. Y aunque la incidencia en históricos llega a ser de más del 50 hasta el 77%, y en esta no fue tan alta la incidencia de vómitos reportada en este estudio. Hablando de la frecuencia de los vómitos, donde hubo diferencia estadísticamente significativa considerada, es en referir si habían presentado 0 episodios de vómito, pero también lo estratificaron en 15 o menos o más de 15. Ya en la estratificación con base en el primario podemos ver que los que mayor beneficio presentaban eran justamente los pacientes con cáncer de endometrio y cáncer de recto, más que nada en la gradificación 2 o más. En próstata y estómago no hubo diferencias significativas, pero ya hablando del brazo estándar, comparando brazo estándar con brazo experimental y el primario, no hay diferencias estadísticamente significativas.
en cuanto a los pacientes que recibían o no quimioterapia concomitante, sí hubo diferencias estadísticamente significativas entre ambos brazos, pero no así entre si en el experimental recibían o no quimioterapia concomitante, o sea, el beneficio era similar en ambos grupos. Y en cuanto a los efectos adversos, pues digo, ya podemos saber que estadísticamente significativo náuseas y vómitos sí disminuyeron considerablemente en el brazo experimental y de igual forma fue estadísticamente significativo en cuanto a gastritis. Y también podemos ver que justamente en sintomatología asociada a la olanzapina hubo diferencias en hipotensión ortostática, disartria, sueño y hiperprolactinemia, pues en el brazo experimental, comparándolo con pues solamente recibir ondansetron. Sabemos que estos son efectos secundarios de la olanzapina. Hay estudios en donde ya han reportado grado 2, grado 3, tanto fatiga, hiperglicemia, que incluso boca seca en el 6% de los pacientes con dosis que se utilizó en este estudio, e incluso hay estudios en donde disminuyeron la dosis de 10 miligramos a 2.5, la compararon y pues sí llega a tener menor sintomatología asociada el disminuir la dosis de la olanzapina. En cuanto a los scores de ansiedad y de depresión, también hubo diferencias estadísticamente significativas en el uso en la adición de olanzapina. Y en cuanto a la calidad de vida, si bien podemos ver que el único que hubo una estadísticamente significativa fue en la función emocional, sí hubo una mejoría en el brazo experimental. En cuanto a los cambios medios de los basales del score de calidad de vida, podemos ver que nuevamente náusea, vómito y mejoraron justamente también el insomnio estos pacientes en el brazo experimental. ¿Qué limitaciones presentan los investigadores de este estudio? Pues obviamente al ser un estudio unicéntrico, quizás aunque fue una buena población, fueron más de 300 pacientes, se puede considerar que más adelante se hagan estudios con poblaciones muchísimo más grandes para corroborar justamente esos hallazgos. En cuanto al método de aleatorización, este estudio utilizó un método simple de aleatorización, sin embargo se buscó disminuir los sesgos asociados a la aleatorización o la localización de los pacientes en ambos grupos, pero quizás ellos consideran que futuros estudios podrían verse beneficiados de una aleatorización estratificada para mejorar tanto la precisión como la viabilidad de este estudio. Y en cuanto a la dosis de la olanzapina, ellos nada más utilizaron una dosis de 5 miligramos, no consideraron si disminuir la dosis podría mejorar justamente la sintomatología sin asociarse a otros efectos adversos. Entonces ellos sí sugieren que si se llegan a realizar otros estudios, que se considere también otras dosis de olanzapina. Y como conclusiones, sabemos el estándar de tratamiento siempre va a ser el ondansetron y va a permanecer siendo en pacientes que reciben radioterapia región abdominal y región pélvica, pero también ya sabemos que 5 miligramos de olanzapina adicional al ondansetron es un tratamiento seguro y efectivo en la prevención de la náusea y el vómito radioinducidos, además de esto que alivia otra sintomatología pues directamente relacionada a estos síntomas como el insomnio, la pérdida del apetito, la ansiedad y la depresión. Por lo tanto, sí llega a mejorar la calidad de vida en los pacientes que reciben tanto radioterapia sola como quimioradioterapia concomitante con capecitabina vía oral. Entonces, la conclusión de este estudio es que agregar 5 miligramos de olanzapina a la terapia estándar con ondansetron es segura y efectiva en la prevención de náusea y vómito en pacientes que reciben radioterapia a región abdominal y a región pélvica, y en aquellos también que reciben concomitancia con capecitabina vía oral. ¿Qué nos puede dar o qué nos ayuda a ver este ensayo? Que la olanzapina sí puede considerarse como agregar al estándar en pacientes que reciben radioterapia región pélvica o región abdominal. ¿Por qué? Porque no solo disminuye justamente esta sintomatología, es decir,
se añade al mecanismo de acción del ondansetron, sino que también mejora sintomatología que se asocia de forma directa a esta toxicidad. ¿Cuál es el impacto de esta investigación? Principalmente, obviamente, en los pacientes que van a recibir radioterapia región abdominal y la región pélvica, y también, pues, a nosotros clínicos en considerar otros manejos o agregar otros manejos y no quedarnos solamente con el estándar de tratamiento que es el ondansetron. ¿Qué significa actualmente para los pacientes? Pues podría significar una diferencia importante en disminuir sintomatología, náusea y vómito, y también mejorar alteraciones en el sueño, alteraciones emocionales, pérdida del apetito, y esto puede llevarnos a una mejor adherencia al tratamiento global. Entonces, sí llega a mejorar mucho la calidad de vida de los pacientes en un buen control de la sintomatología. Y pues muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, doctora Mariana. Y en este momento tenemos al doctor Eric Salvador Hernández Maya. El doctor Eric es médico adscrito del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán y del Centro Avanzado de Radioterapia en el Pedregal, y nos va a platicar sobre un estudio fase 2 con respecto al manejo de los pacientes con cáncer de vulva que reciben radioterapia y sensibilización o radiosensibilización con cisplatino. Adelante, doctor Eric. Muchas gracias. Hola, pues es un placer estar con ustedes en este Best of ASCO y hoy les voy a compartir pues precisamente este estudio que combinó la radioterapia con pembrolizumab y con cisplatino en pacientes con cáncer de vulva localmente avanzado o irresecable. Pues bien, como sabemos, pues se trata de una enfermedad pues poco frecuente con pronóstico limitado, por lo que es fundamental pues explorar nuevas opciones de tratamiento. Estos puntos clave son muy importantes del estudio, ya que cumplió el criterio de valoración principal, ya que se demostró una tasa de respuesta objetiva del 75% y el objetivo secundario pues también fue cumplido, ya que la supervivencia libre de recurrencia a los 6 meses fue del 70%. Entonces, el tratamiento concurrente con pembrolizumab de mantenimiento y con el tratamiento estándar previo, que era cisplatino con radioterapia, pues es seguro. Entonces, pues esto nos hace pensar que esta opción es razonable para pacientes con cáncer de vulva localmente avanzado o recurrente. Bueno, en cuanto a los antecedentes, pues el pronóstico de esta enfermedad pues es malo. En los pacientes con cáncer localmente avanzado al diagnóstico, pues hay una supervivencia global a 5 años del 53% y en el contexto pues metastásico esta cae hasta el 19%. Ha habido avances importantes en los últimos años. Por ejemplo, en cáncer cervicouterino, en el estudio Keynote A18 demostró que agregar eh, pembrolizumab al tratamiento pues estándar, que es la quimioradioterapia, esto hacía que aumentara la supervivencia libre de progresión y la supervivencia global. Y otro antecedente pues importante es que el estudio GOG 279 mostró que añadir al tratamiento estándar, que es radioterapia con cisplatino, más gemcitabina, mejoró pues las respuestas. Entonces esto nos abre, bueno, es importante señalar que en estos ambos estudios pues no se incluyeron pacientes con cáncer de vulva. Entonces eso nos motivó bueno, motivó a a los investigadores a explorar si la adición del pembrolizumab al tratamiento estándar podría mejorar los resultados pues, en esta población. ¿Cómo fue el diseño del estudio? Los pacientes que se incluyeron fueron pacientes con carcinoma escamoso de vulva avanzado, recurrente o metastásico. ¿Cómo fue el tratamiento en la fase inicial? Bueno, pues
combinaron pembrolizumab cada 3 semanas, cisplatino semanal y la radioterapia fue otorgada diariamente en un periodo de 2 a 8 semanas. Después los pacientes continuaron con un mantenimiento con pembrolizumab y pues el objetivo principal que ya les había comentado pues es eh, la tasa de respuesta global. El objetivo secundario es la supervivencia libre de enfermedad y además se hicieron otros análisis en los cuales se evaluaron pues distintos biomarcadores que vamos a analizar posteriormente. Entonces, en cuanto a las consideraciones estadísticas, se diseñó este estudio para probar si la tasa de respuesta objetiva era de al menos 60% frente a un umbral histórico del 30%, perdón, que obteníamos con el tratamiento con quimio, radioterapia sola. Con 24 pacientes, que fue la muestra, el estudio tenía un 89% de potencia para detectar esta diferencia y requería que pues al menos 12 respuestas objetivas fueran necesarias para considerarse pues positiva la hipótesis. Entonces, dentro de los criterios de inclusión, pues como ya les había comentado, la histología tenía que ser escamocelular, tenía que haber una conformación histológica o citológica. Los pacientes que se incluyeron tenían enfermedad recurrente que no se pudiera resecar. Y que no se les pudiera hacer una vulvectomía radical. Estos pacientes, el estadio que se permitió fueron que tenían un tumor T2 o T3 con N0 a N3. Los participantes que no tenían terapia previa pues eran elegibles. Los pacientes con enfermedad recurrente también podrían ser elegibles, pero si tenían dos de más tratamientos citotóxicos, ya no podríamos incluirlos, ya no podían incluirlos en el esquema de tratamiento. Cualquier irradiación previa era aceptable, pero siempre que la zona considerada para el estudio no haya sido irradiada previamente. Y pues los pacientes que a juicio del investigador no pudieran recibir de forma segura un esquema mínimo de 30 Grays en 10 fracciones, tampoco eran elegibles. Entonces, vean aquí las características de los pacientes en los cuales pues se señala que la mayoría de los pacientes estaban en estadio 2 o 3, eran BPH negativos, tenían un P53 mutado, la mayoría tenían un PDL1 positivo y pues esto pues reflejaba una población mayoritariamente virgen a tratamiento con enfermedad localmente avanzada y este dato es muy importante, tenían características biológicas que pudieran influir en la respuesta pues inmunitaria. Entonces, ¿cómo fue el tratamiento con radioterapia? Todos los pacientes recibieron radioterapia definitiva al primario con una dosis media de 68.4 Grays y 45 Grays a nuestro CTB pélvico, nuestro CTB inguinal y nuestro CTB vulvar. Entonces, en cuanto a la respuesta tumoral, que esto es bien interesante, observamos una tasa de respuesta global del 75%, una tasa de respuesta, y esto se dividía con un 37.5% de respuestas completas y con un 37.5% de respuestas parciales. ¿Qué significa esto? Y es bien interesante. Esto significa que 3 de cada 4 pacientes tuvieron una reducción significativa o desaparición completa de la enfermedad, como podemos ver en esta gráfica. Ahora, la tasa de respuesta general y duración de la respuesta, aquí podemos ver en esta gráfica de Forest Plot algo bien importante, que no solo se logran respuestas altas como vimos en la diapositiva anterior, sino que estas respuestas son duraderas en el tiempo, en el seguimiento a 2 años. Este dato es bien importante. La supervivencia libre de recurrencia a 6 meses
fue de 70% y varios pacientes pues mantenían su respuesta más allá de los 2 años, como ya les había comentado, y esto sugiere que el beneficio clínico es sostenido en el tiempo, lo cual es particularmente relevante en esta población donde las opciones de tratamiento son limitadas. Entonces, en esta gráfica, que es un swimmer plot en el cual podemos ver estos eventos a lo largo del tiempo, estos 24 pacientes, la mayoría de las respuestas completas que están en verdes aún continúan activas, que son los que están marcados con el triángulo. Y pues un subgrupo que presenta progresión que es pues minoritario, que son los pacientes con estrella, pues han presentado progresión. Y pues ahora ya vimos que hay una respuesta, respuestas altas con el tratamiento, que estas respuestas son duraderas. Pero ¿por qué pasa esto? Entonces, al analizar los biomarcadores encontramos evidencia de activación inmune. Estos datos sugieren que el tratamiento no solo reduce el tumor, como vimos en las 2 diapositivas anteriores, como les mencioné. Entonces, por ejemplo, este aumento de HMGB1 refleja mayor liberación de señales de daño tumoral, muerte tumoral inmunogénica, el incremento de CD8, de interleucina 2 y la diversidad de TCR beta, pues apoya a esta hipótesis de que hay un efecto inmunoestimulador sostenido, perdón, posiblemente pues relacionado con las respuestas completas duraderas observadas. Y pues entonces estos hallazgos sugieren que el tratamiento no solo actúa por citotoxicidad, que era el tratamiento estándar de radioterapia con quimioterapia con cisplatino directamente, sino que estimula una respuesta inmunitaria sostenida, lo que puede explicar pues la durabilidad en el tiempo de estas respuestas. Bueno, entonces en cuanto a los efectos adversos, pues el perfil de toxicidad fue manejable y consistente con lo esperado para este tipo de tratamientos. Los eventos hematológicos pues fueron los más comunes que como podemos ver en esta tabla, hay algunos que fueron grado 3 o 4, hubo ahí algunos eventos renales igual grado 4, pero que fueron manejables. En cuanto a los efectos relacionados con el sistema inmunitario, pues el más común fue la diarrea, la radiodermitis y igual lesiones renales. Entonces, ¿cuáles son las limitaciones de este estudio? Es que se trata de un estudio pequeño con solo 24 pacientes y pues esto por la rareza de la enfermedad y la población fue heterogénea y el diseño fue de un solo brazo, lo que limita la comparación directa pues con otros tratamientos. Y las conclusiones, pues este estudio cumplió su objetivo principal, que esto en oncología es súper importante, ya que logró una tasa de respuesta del 75% y una supervivencia libre de enfermedad a 6 meses del 70%, como les mostré en las gráficas. Entonces, la combinación de pembrolizumab, cisplatino y radioterapia mostró un perfil de seguridad aceptable y un beneficio clínico significativo. Entonces, pues en un tumor con tan pocas opciones, esta estrategia podría considerarse una alternativa pues prometedora. Estos son los agradecimientos y en resumen, pues hemos visto que la combinación de pembrolizumab con quimioradioterapia no solo es factible y segura, que esto es lo que demuestra un estudio de fase 2, sino que logra respuestas altas y duraderas en cáncer de vulva avanzado. Y estos resultados pues abren la puerta para seguir explorando estrategias de inmunoterapia en tumores ginecológicos pues de baja incidencia, como es este cáncer de vulva. Muchísimas gracias, doctor Eric. Y bueno, ahorita vamos a ver algunas preguntas que nos envía la audiencia. Y Cris Figón dice, ¿considera factible la aplicación de esta herramienta en nuestro país? Hola, agradezco la pregunta. Si bien
Creo que sería un reto implementar esta herramienta en nuestro medio y en nuestro país, porque requeriría mucha educación para el paciente y además de la accesibilidad y como bien lo mencionó los criterios de inclusión de este estudio, la capacidad y la disposición del paciente a estar contestando los cuestionarios, estar reportando su peso. Sí sería a lo mejor un poco complejo eh, tener esta información directamente del paciente, pero no sería imposible. Yo creo que tendríamos que intentarlo para poder ver si se puede aplicar o no. Muchísimas gracias. Y nos mandan pregunta para la doctora Mariana Díaz. Dice, ¿considerarías que podría cambiar el estándar de tratamiento el añadir olanzapina al manejo con ondansetrón en pacientes con radioterapia, sabiendo que en nuestro medio, pues el precio es elevado? Gracias por la pregunta, doctora. Pues realmente cambiar ya algo como algo a algo estándar no considero solamente con este estudio. Creo que sí se requerirían evaluar más estudios y considerar obviamente también la población en la que estamos tratando o la que incluso el estudio incluyó. Que fueron pacientes muy seleccionados y pacientes con ciertas características que a veces no vamos a tener, al menos en nuestro medio. Entonces, creo que sí es una opción, es una alternativa de tratamiento, pero el estándar de tratamiento sigue siendo el manejo con ondansetron. Muchísimas gracias. Para el doctor Eric Hernández, dado que este estudio es de un solo brazo y por ende tiene una muestra pequeña, ¿cree usted que estos resultados pueden influir en la práctica clínica diaria? Pues como tal, como es un estudio de fase 2, pues no podemos decir que lo tenemos que implementar como respuesta estándar. Sin embargo, pues ustedes vieron que pues en estas respuestas completas que hubo de pues un 75% de los pacientes, pues sí nos dan pauta a pensar que tal vez en pacientes que tengan enfermedad irresecable y que como los vimos en las características de los pacientes que tengan cierto tipo de mutaciones biológicas, estos pacientes sí pueden ser elegibles para dar tratamiento con quimio-radioterapia y igual sensibilizarlos con pembrolizumab. Ahora también preguntan, en la práctica diaria, ¿cómo seleccionaría usted a una paciente candidata para este esquema si los recursos para inmunoterapia en el país son limitados? Ok, pues viendo pues las características de los pacientes, todos los que tuvieron PDL1 pues tuvieron excelentes respuestas. Entonces, pues antes haciendo un análisis también tal vez de estos pacientes, los que más se han beneficiado pues precisamente son estos y sobre todo que pues que tengan criterios clínicos para poder añadir a este tratamiento estándar de quimio radioterapia pues la inmunoterapia. Perfecto, muchísimas gracias. De Y nada. para la doctora Cris Figón, ¿qué propone usted para implementar esta herramienta o algún programa parecido en nuestro medio en pacientes con tumores de cabeza y cuello? Gracias por la pregunta. Considero también que es importante la formación del el equipo multidisciplinario. No solamente formado por los oncólogos, llámese el radiooncólogo, el oncólogo médico, el cirujano oncólogo, sino también involucrar otras áreas como nutrición oncológica, psicooncología y la parte de enfermería con especialidad en oncología. Considero que es necesario hacer parte también estas áreas para poder implementar intervenciones a tiempo, específicamente en este tipo de pacientes que tienen su pérdida de peso, para poder suplementarlos, llevar una dieta adecuada, si
y también la pérdida de peso está aunada a algún proceso psiquiátrico, etcétera. Muy bien. Para la doctora Mariana, ¿qué opina usted sobre la dosis de olanzapina utilizada en este estudio? ¿Cómo la considera? Gracias por la pregunta. Bueno, realmente considerando que la olanzapina tiene un rango de dosis que va desde los 2.5 hasta los 10 o incluso 20 miligramos, creo que e incluso cuando platicamos de las limitaciones del estudio, podríamos considerar ya sea dependiendo del paciente seleccionado adecuadamente, si el paciente se podría beneficiar de alguna dosis más alta o incluso en pacientes que tengan baja tolerancia de una dosis más baja. Sin embargo, pues este estudio únicamente utilizó 5 miligramos. Creo que sí valdría la pena, con los resultados que tuvieron en la mejoría de sintomatología, evaluar dosis tanto más altas como más bajas para ver qué pacientes se van a beneficiar de una modificación justamente de esta dosis. Perfecto. Muchísimas gracias. Quisiera saber también en general de los radiooncólogos, de los estudios o los abstracts que presentaron, si consideran que habría algo más con respecto a su tema que pudieran agregar, ¿no? ¿Alguna opinión personal? Pues yo con respecto al abstract de olanzapina, me parece muy interesante porque creo que en cuanto a toxicidades que causa la radioterapia, usualmente no tenemos como que una gama de medicamentos o que digamos, este es el estándar. O sea, muchas veces sí nos basamos, ok, esteroides o algo como para tratar de mejorar la sintomatología, pero creo que que hayan realizado un estudio en donde se busca que hay pacientes que ni con el ondansetron van a presentar mejoría de los síntomas y que tengamos que añadir algún otro tratamiento, pues sí va a mejorar muchísimo la calidad de los pacientes. Entonces sí está muy interesante justamente que estos abstracts busquen pues lidiar con esos problemas que sí en el día a día nos llegamos a enfrentar, especialmente porque cuántos pacientes en nuestros centros o incluso en el medio privado llegamos a radiar a región abdominal, a región pélvica y hay veces que ni con 8 miligramos, ni aumentando la dosis, ni todo el tratamiento eh, no farmacológico nos ayuda a controlar la sintomatología. Muchísimas gracias. ¿Algún otro? En cuanto en cuanto al mío, se me hace súper interesante esto de los tumores ginecológicos. Muchas veces pues nos concentramos en los que tal vez haya más incidencia o más problemas de salud pública, como aquí en México, ¿no? Que el cáncer cervicuterino es súper importante, pero están estos antecedentes previos de que agregar la inmunoterapia pues puede mejorar muchísimo la supervivencia global, la supervivencia libre de enfermedad, pero pues este estudio demostró que aunque este cáncer es de baja incidencia, pues el control oncológico aumenta, pues sí, espectacularmente. Entonces, a pesar de que hay muchos tumores que son de alta incidencia, pero pues vienen de la misma estirpe celular, pues tenemos que voltear a ver a esos de baja incidencia, pues para proporcionar mejores tratamientos. ¿Usted, doctora Cris, alguna opinión? Sí, la verdad también me gustaría que este tipo de sistemas o herramientas se pudiera implementar no solamente en otros cánceres de cabeza y cuello, sino también, bueno, así como lo comentaba el doctor Eric, los cánceres ginecológicos que comparten esta modalidad de tratamiento de quimio-radio concomitante, que vemos que estos pacientes tienen un peso al inicio del tratamiento y tienen otro completamente diferente al final, que también impacta, como ya se demostró en este abstract, en las tasas de supervivencia. Entonces sí me gustaría a lo mejor tratar de hacer más información con respecto a otros primarios de cabeza y cuello o incluso extenderlo hacia algunos ginecológicos. Muchísimas gracias. Y por último, para la doctora Tania Hernández,
Considerando los recursos y la disponibilidad de tecnología en nuestro país, ¿qué barreras y oportunidades identifica usted para implementar la radiocirugía en pacientes con 5 a 20 metástasis cerebrales? Bueno, en nuestro país yo creo que principalmente el problema que podríamos tener sería de infraestructura, probablemente. Algunos de esos estudios, de algunos de esos tratamientos requieren 1 a 3 isocentros, dosis altas de radioterapia, y no en todo el país lo tenemos. Eso es por un lado. Por el otro, pues necesitamos estandarizar los tratamientos, los manejos de radioterapia para metástasis cerebrales, pero yo veo que en la consulta veo pacientes con metástasis cerebrales de más de 5 centímetros que no son resecables, y eso es una característica que veo mucho en la clínica, que son, no que sea el número de metástasis, sino que muchas veces hay lesiones mayores a 5 centímetros, y esto creo que podría perjudicar implementar a lo largo del país este tipo de protocolos. Perfecto. Pues muchísimas gracias a todos nuestros ponentes. Esto fue todo del módulo de radiooncología y esperemos que nuestros asistentes y nuestros videntes lo disfruten. Muchísimas gracias a todos y excelente día.